Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y fríos días y bienvenidos a Capital Intereconomía, a Radio Intereconomía. Es jueves 16 de enero y el día viene pues mirando a Gaza y a Israel. El mundo tiene puestos los ojos en lo que ocurre en Israel y en la Franja de Gaza. Estaríamos a un paso de un acuerdo de alto el fuego. Ahí lo tenemos. 15 meses de una guerra que comenzó Hamás. Es un acuerdo que consiste en liberar 33 de los casi 100 rehenes que aún están con vida en manos de Hamás. Israel va a liberar a 30 detenidos palestinos por cada rehén civil y 50 por cada soldado. Y a partir del 16º día se van a liberar más rehenes israelíes. Son 3 fases. La tercera, la última, pues abordar cómo se va a gobernar esa franja de Gaza. Es un éxito de varios frentes, de varias personas, entre ellas Antony Blinken, una de las figuras más sólidas de la administración Biden. Qatar y también Egipto han ayudado en esta negociación, una negociación que se ha hecho también con la administración entrante de Estados Unidos, la de Trump, y es que quedan solo 5 días para que llegue a la Casa Blanca. Ayer Biden dijo adiós, un discurso de despedida como presidente de Estados Unidos. Desde el despacho Oval insistió en su profundo y amplio amor a América. 4 años y más de medio siglo de trayectoria política. Biden ha expresado su deseo de éxito para su sucesor, pero ha lanzado una advertencia ante la concentración de poder entre empresarios extremadamente ricos allí en Estados Unidos. Mensaje más que llamativo, lo vamos a comentar hoy en la tertulia Capital. Mercados a la espera de todos los detalles de la tregua entre Israel y Hamás. La desescalada del conflicto se va a dejar notar en los mercados energéticos a nivel internacional, reduciendo el riesgo en los precios del petróleo y también del gas. Esperemos que se deje notar también en las materias primas y en el oro, que cotiza cerca de máximos históricos, y en renta variable el efecto estaría todavía por ver, aunque será más palpable en aquellas compañías vinculadas a Israel, desde el sector turístico al sector de la construcción. El mercado espera que el shekel, la moneda israelí, se aprecie frente al dólar y que se vean beneficiados los bonos de Israel, de Líbano, de Egipto y también de Jordania. Ayer las bolsas de todo el mundo en verde, no por la geopolítica y sí por la inflación en Estados Unidos, que se relaja e invita a pensar que serán 2 y no 1 el recorte de tipos de interés este año por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Mercados que tienen estos días una cita en el Spain Investor Day. Arrancaba en el día de ayer, seguirá a lo largo del día de hoy, y me quedo con, entre las muchas declaraciones, entre los muchos personajes, con las del nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Carlos San Basilio. Pidió rebajas fiscales para invertir más allá de las letras. Se refiere a los fondos, a los planes de pensiones, a los bonos y también a las acciones, pero no a los criptoactivos. Dijo Carlos San Basilio que los mercados de valores se ven como cosa de ricos, algo que no puede ser menos cierto. Insistió en que hay que cambiar esa percepción. Ayer, como digo, fue el día de la inflación. Entre otros, conocimos el de Estados Unidos, la inflación también de España y la de Argentina. Ha pasado del 25% mensual de diciembre de 2023 al 2,7% de 2024. ¡Madre mía! Impresionante. El gobierno de Milei y el Banco Central del país quieren devolver cuanto antes la normalidad a las finanzas argentinas. En el foco, la reestructuración del balance del Banco Fiscal y las políticas basadas en el equilibrio fiscal. Milei sigue con la motosierra y lo último, o lo penúltimo, el Ministerio de Salud que no ha renovado 1.400 contratos, lo que se suma al recorte del 30% de cargos políticos realizados a principios de este año. Hoy en la entrevista Capital, a las 8:15 de la mañana, iremos con este asunto. Este y otros más asuntos que ya ponemos sobre la mesa, y lo hacemos con los titulares que ha elaborado Rubén Gil. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
El gobierno de Israel vota este jueves si da luz verde al acuerdo de alto el fuego en Gaza. Israel y Hamas han alcanzado ese acuerdo de alto el fuego en Gaza tras 15 meses de guerra. La tregua entrada en vigor el domingo se va a dividir en 3 fases y prevé que el grupo islamista entregue a rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso de despedida, celebraba ese alto al fuego en Gaza y reivindicaba su papel en el mismo. El acuerdo está estructurado en 3 fases. La primera fase durará 6 semanas. Incluye un alto el fuego total y completo, la retirada de las fuerzas israelíes de todas las zonas pobladas de Gaza y la liberación de varios rehenes retenidos por Hamas, entre ellos mujeres, ancianos y heridos. Me enorgullece decir que los estadounidenses también participarán en la liberación de rehenes de la primera fase. El precio del petróleo está reaccionando esta mañana con muy ligeras subidas a ese acuerdo de alto el fuego en Gaza. En Estados Unidos continúa este jueves la temporada de resultados. Con las cuentas hoy de Morgan Stanley Bank of America, después de que ayer la gran banca estadounidense sorprendiera positivamente al mercado con sus cifras. Goldman Sachs, Citigroup y Wells Fargo subían un 6% en bolsa y JP Morgan lo hacía un 2%. José Basagoiti. Buenos resultados, sobre todo con esa parte más de inversión, también con comisiones. Y mucha gente puede pensar, pero hace poco no estaban sufriendo mucho, veíamos quiebras. Bueno, aquí es que tenemos que distinguir entre los que se han confesado hoy, que son los grandes bancos, Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock, Wells Fargo, evidentemente estos son los gigantes. Lo que sufrió en Estados Unidos fue la banca regional, que ahí sí que pesa mucho la parte del balance, la tenencia de bonos, las pérdidas no realizadas. Ojo, este problema sigue existiendo y además si no caen los tipos, aquí sí que vamos a ver de nuevo problemas, pero distinguir mucho los que han sido ganadores claros, la gran banca, los que están sufriendo mucho. Hoy vamos a mirar también a las cuentas que va a presentar la banca mediana, entre ellos US Corp, también a los resultados de United Health y en Estados Unidos a Apple, que ha anunciado una caída del 25% de sus ventas en China. En Europa se van a cotizar los resultados de la firma de lujo Richmond y las ventas globales de Renault, que subieron más de un 1% en 2024. El Comité Judicial del Senado celebra una audiencia para evaluar la nominación de Scott Bessent como próximo secretario del Tesoro. El magnate de Wall Street que va a sustituir en el cargo a Janet Yellen, que ayer hacía balance de su etapa en el cargo. Asegura la que fuera anteriormente presidenta de la Fed que la política fiscal de Biden tras la pandemia salvó millones de empleos. Cuando el presidente Biden y la vicepresidenta Harris tomaron posesión de sus cargos, miles de estadounidenses morían cada día de COVID-19. La tasa de desempleo era un 50% superior a la actual y hoy, en cambio, la economía estadounidense es fuerte. Hemos asistido a un fuerte crecimiento económico impulsado por el sólido gasto de los consumidores y la inversión empresarial, al tiempo que la inflación se ha reducido significativamente desde su máximo. Ayer el que pasaba su examen ante el Congreso era Marco Rubio, el que será responsable de la política exterior de Trump. Anunciaba mano dura con las dictaduras de Cuba y Venezuela y dejaba este mensaje a la OTAN. La alianza de la OTAN es una alianza muy importante. De hecho, sin la alianza de la OTAN, es muy posible que Europa hubiera sido víctima de una agresión, pero lo importante para Estados Unidos no es solo tener aliados defensivos, sino tener aliados defensivos capaces, aliados que sean capaces de defender su región. Y creo que hay que plantearse una pregunta. No estoy planteando una posición de política pública, estoy planteando una cuestión, y es si el papel de Estados Unidos y de la OTAN en el siglo XXI debe ser el de defensa principal o el de respaldo frente a la agresión. En Alemania se publica hoy el dato definitivo de inflación de diciembre y del conjunto de 2024. Un año en el que la economía alemana se contrajo 2 décimas, encadenando su segundo ejercicio consecutivo en recesión a un mes de las elecciones que se van a celebrar en aquel país en febrero. Ayer, además, conocíamos datos de inflación en varios países europeos como Reino Unido, Francia o España. Desde el Banco Central Europeo, su vicepresidente Luis de Guindos defiende la necesidad de mantener una política monetaria prudente debido, dice, a los altos niveles de incertidumbre actuales. Lo decía en el Spain Investor Day. Estamos decididos a garantizar que la inflación se estabilice de manera sostenible en nuestro objetivo de mediano plazo del 2%. Dado el alto nivel de incertidumbre, seguiremos aplicando un enfoque basado en los datos y reunión por reunión para determinar la postura de política monetaria adecuada. El alto nivel de incertidumbre exige prudencia. En particular, las graves fricciones comerciales globales podrían aumentar la fragmentación de la economía mundial. La incertidumbre sobre la política fiscal y sus desafíos actuales podría pesar sobre los costos de endeudamiento y las renovadas tensiones geopolíticas podrían afectar los precios de la energía.
Corea del Sur mantiene sin cambios los tipos de interés. El Banco Central del país sorprende al mercado y deja las tasas en el 3% tras 2 recortes consecutivos. Lo hace por la volatilidad del won y la incertidumbre en los mercados financieros ante el regreso de Trump a la Casa Blanca. Tras esta decisión, el Kospi sube esta mañana más de un 1%. Las bolsas podrían recoger hoy beneficios tras la euforia provocada por el dato de inflación en Estados Unidos, donde los precios subieron 2 décimas en diciembre hasta el 2,9%, lo que complica el ritmo de bajada de tipos de la Reserva Federal. Anoche Wall Street cerraba en verde y el Dow Jones sumaba 700 puntos. Esta mañana los futuros allí en Estados Unidos vienen con signo mixto, subida de 4 centésimas para el futuro del Dow Jones, el recorte, sin embargo, para el futuro del S&P 500 y del Nasdaq. Recortes también del 0,12% ahora mismo para el futuro del DAX y del 0,2% para el futuro del Eurostock 50. En las bolsas asiáticas, más allá del Kospi surcoreano, tenemos subidas del 1% para el Hansen de Hong Kong, un 0,2% arriba el Nikkei de Tokio y la bolsa de Shanghái. La mesa del Congreso decide esta mañana si admite la propuesta de Junts para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. A las 11:30 termina ese plazo para tomar esa decisión y si el Gobierno se mantiene en su postura negativa, peligraría el apoyo a los presupuestos de la formación de Carles Puigdemont, que hoy se reúne en Bruselas con Oriol Junqueras y que mañana tiene previsto dar una rueda de prensa. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no ve justificada esa moción de confianza contra Sánchez. Ustedes saben que la cuestión de confianza es una prerrogativa que le corresponde al presidente del Gobierno y además está perfectamente determinado en la Constitución española, concretamente en el artículo 112. Los grupos parlamentarios tienen otros instrumentos y otras herramientas. Y desde el punto de vista, si me permiten, de fondo, a la cuestión de confianza, yo la primera pregunta que les trasladaría es ¿por qué? Mire, yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple con los compromisos que he establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias. Trabajo abre la negociación con la propuesta de subir 50 euros al mes el salario mínimo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confía en poder alcanzar un acuerdo para subir ese salario mínimo con patronal y sindicatos, a quienes pide altura de miras. Hoy damos un paso más en esta dirección, presentamos el tercer informe de la Comisión para volver a subir el salario mínimo interprofesional en España. Hoy le vamos a dar una buena noticia a los españoles y las españolas. Una comisión que tenía un doble mandato, actualizar el SMI para no perder poder adquisitivo, que fue lo que yo les pedí, y también proponer un incremento para mantener el 60% del salario medio neto, cumpliendo con la Carta Social Europea. Díaz, que ha acordado con el ministro de Economía, con Carlos Cuerpo, que el próximo lunes, 27 de enero, se va a abordar en la comisión delegada el acuerdo de diálogo social para la reducción de la jornada laboral, el paso previo a llevarlo al Consejo de Ministros. Y en Francia, la Asamblea Nacional debate y vota hoy una nueva moción de censura contra el Gobierno. Presentada por la Francia insumisa tras el discurso de esta semana del primer ministro François Bayrou, en el que se habría retirado la reforma de las pensiones. La moción contra el Gobierno no parece que vaya a reunir los mismos apoyos que tumbaron al anterior Ejecutivo en el mes de diciembre. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Espera estabilidad en la mayor parte del país, con cielos despejados, aunque una dana incrementará la inestabilidad en el Mediterráneo, dejando chubascos localmente fuertes en la fachada oriental peninsular y Baleares, especialmente en el sur de Valencia y norte de Alicante. Además, habrá posibles nevadas en sierras del este peninsular y Mallorca a partir de los 600-700 metros, y en estas zonas también se verán intensificadas las heladas. En cuanto a las temperaturas, máximas subirán en el noreste, mientras las mínimas disminuirán en puntos de montaña y Canarias. Los vientos fuertes también soplarán en el nordeste, en Baleares y litorales mediterráneos, y en Canarias se prevé calima significativa en las islas orientales. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Hoy, en Capital Intereconomía,
Hoy vamos cargaditos, sí, vamos a tener tertulia capital a partir de las 8:20. Antes, entrevista, el foco lo vamos a poner en Milei, en sus políticas económicas y el efecto que está teniendo, por ejemplo, en la inflación y en la atracción de capital internacional. Ojo, porque tenemos este jueves sección de empresas cotizadas, será a las 10 de la mañana. Hoy nos va a visitar una compañía dedicada a la producción audiovisual y mucho más. Vamos a hablar de su trayectoria, cotiza en BM Growth, vamos a hablar de sus planes de futuro, de su crecimiento, de su evolución en bolsa, de su remuneración al accionista. Hoy Content Agile será la protagonista de empresas cotizadas a las 10:10. Y antes, mercados con el foco puesto en el dólar, en los bonos, en la renta variable y sobre todo en oportunidades de inversión. Y muy interesante, las declaraciones del presidente de la CNMV. Sí, hay que mejorar la fiscalidad de estos vehículos de ahorro, fondos, planes de pensiones, compra directa de acciones, bonos. Me encanta la música. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Vamos con los mercados, 7:17. Ángel Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Paloma Arnaldos, buenos días. Muy buenos días, Susana. Empiezo con Ángeles, futuros en Europa. Pues tenemos una tendencia ligeramente alcista. Plano el futuro del DAX, el del CAC 40 de París, sube un 0,16%, un 0,2% arriba. El futuro del FT100 de Londres y sin cambios el futuro del Eurostoxx. Muy bien. En Estados Unidos, ¿los futuros calmaditos o en verde? Pues bastante planos y con tendencia dispara. En verde tenemos el futuro del Dow Jones de Industriales, subiendo un 0,06%. Precisamente en esa misma cifra, pero de caída, está el futuro del Nasdaq y sin moverse absolutamente nada tenemos el futuro del SP500. Muy bien, vamos a mirar ahora a Asia, tiempo real de los índices más importantes. En Tokio tenemos al Nikkei subiendo medio punto porcentual, también números verdes en China, Shanghái arriba un 0,19%, Hansen de Hong Kong rebote del 1,12%. Y tenemos en Seúl una subida del 1,13 para el Kospi. Y en las criptomonedas hay alegría y hay compras. Bitcoin, $99.445, sube un 2,5% frente a ayer y rebota más de un 5% en la última semana. Ethereum también arriba, se recupera. ¿Y de qué manera? Parece que está cogiendo carrerilla. Un 1,7% la última semana y frente a ayer un 4,5%, $3.371. Vamos por... Uy, que me lío. Vamos con las claves y empezamos por Asia. Y abrimos página de bancos centrales. Empezamos en Corea del Sur porque el Banco Central del país ha sorprendido al mercado al mantener sin cambios los tipos de interés en la cota del 3%. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que el Banco de Corea recortara su tipo de referencia en 25 puntos básicos. Una decisión que de momento parece que, como decimos, está gustando al mercado porque el Kospi está rebotando un 1,2%. Y siguiendo con otros bancos centrales, en este caso miramos a Japón porque el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dice que aumentará la tasa de política monetaria si las condiciones económicas y de precios continúan su ritmo ascendente, continúan mejorando. En el mercado de divisas japonés también atentos porque según la última encuesta de Reuters se espera que Japón intervenga en el mercado de divisas si el yen cae a 1,65. Y la última referencia macroeconómica de la jornada también nos llega desde Japón. Es el índice de precios al productor que sube en términos interanuales un 3,8% en el mes de diciembre. Todo en línea con las expectativas del consenso. Si hablamos de compañías, tenemos hoy un protagonista, el gigante de los semiconductores TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing, que ha presentado resultados del cuarto trimestre, supera expectativas con un beneficio neto que aumenta un 57% gracias a la fuerte demanda
de chips de inteligencia artificial. Los ingresos también en positivo, aumentaron un 38,8%. Así que en la jornada de hoy estaremos muy pendientes a ambos lados del Atlántico sobre lo que hace el sector semiconductores. En cuanto a valores, a esta hora, dentro del Hansen de Hong Kong, liderando los avances, China Hongqiao, arriba un 4,4%, la mayor caída para Changji Solar, del 2,7%. Y en Japón, lo mejor se lo anota Hino Motors, rebote del 9%, la mayor caída para otro fabricante de coches, en este caso Nissan, recorte del 4,4%. Es lo que tenemos en Asia, miramos a Europa. Y en Europa muy pendientes de algún dato de inflación, dato de no crecimiento en Alemania, pero los índices en verde casi todos subieron por encima del punto porcentual. El IBEX 35 arriba un 1,25% hasta los 11.898 puntos. Y entre los que volaron, Celnex. Dame detalles, Ángeles. Efectivamente, el IBEX 35 que hoy parte desde los casi 11.900 puntos, 11.898. El gestor de infraestructuras de telecomunicaciones, Celnex, subió en bolsa tras el anuncio de un programa de recompra de acciones propios que sorprendió a los expertos por su cuantía. Los títulos ganaron un 7,42%. Hoy comenzarán a moverse al filo de los 31 euros, en 30,98. También vimos subidas en IAG, el freno en la escalada del petróleo y las mejoras de valoración que emitieron Barclays y otras firmas de análisis permitieron que las acciones subieran un 3% hasta 3,77 euros. En las otras bolsas europeas también vimos subidas. Por ejemplo, el FT100 de Londres ganó un 1,21%. Aquí veíamos a compañías ligadas a materias primas con muy buen tono. El CAC 40 de París recuperó un 0,7%. El Eurostoxx subió un punto porcentual y el MIPTEL italiano un 1,5%. Lo mismo que recuperaba el DAX germano, a pesar de que ayer conocimos el dato final de PIB, la primera estimación en la locomotora germana, que lleva ya 2 años en recesión. Alberto Matellán, economista jefe de Mafre Inversión, comentaba la situación de la locomotora germana. Que hay dos grandes problemas, o dos grandes tipos de problemas. Un problema estructural y un problema coyuntural. Lo que tiene pinta de ocurrir en los próximos meses es que el problema coyuntural mejore. Por múltiples razones. Estamos viendo ya sorpresas en algunos datos positivos, posible efecto arrastre de Estados Unidos si crece más, arrastre de China también, que está dando buenas sensaciones. Entonces, es posible que Europa pueda dar una sorpresa positiva en los próximos meses, pero insisto, solo desde el punto de vista coyuntural. La parte estructural requiere una reorientación estratégica enorme que no sé si la clase política europea está dispuesta a hacerla. Vamos con empresas. ¿Qué valores estás vigilando en el día de hoy? Pues en Europa tenemos a Renault. Ha dicho que las ventas globales del grupo crecieron un 1,3% en 2024. También tenemos cifras del gigante del lujo Richemont. Ha registrado crecimiento en todas las regiones en el tercer trimestre de su año fiscal, excepto en el continente asiático, donde está en declive. En ese periodo los ingresos aumentaron un 10%. Hasta alcanzar los 6.150 millones de euros. Tenemos otro componente del lujo, Kering, que ha anunciado la firma de un acuerdo con un grupo inversor privado, con Ardian, relativo a los activos inmobiliarios en París, por un importe neto cercano a los 840 millones de euros. Volkswagen, que tiene el objetivo de alcanzar un 15% de la cuota de mercado en China de cara a 2030, y en casa, en el ámbito doméstico, Santander, que ha elevado a 3.450 el importe de la recompra de bonos. Para el día de hoy, agenda. Tenemos cifras de sociedades mercantiles de noviembre. Esa es la principal referencia macro en España, en una jornada en la que el Tesoro Público vuelve a tener una cita con los mercados, en este caso con subasta de bonos y obligaciones. Es la última subasta de este mes de enero. También vamos a conocer el IPC de diciembre y del conjunto de 2024 en Alemania e Italia, el PIB mensual de noviembre en el Reino Unido y la balanza comercial de noviembre en la eurozona, en Italia y en Gran Bretaña. Y seguirá
seguiremos vigilando a las OCIMIS que están esquivando y de qué manera el ruido político en torno a la vivienda. Las dos más grandes, Merlin y Colonial, llevan 2 días volando. Merlin con ganancias ayer del 5,2% y en las 2 últimas jornadas superiores al 10%. Ayer registraba su mejor jornada desde diciembre del año 2023 y Colonial también un 2,9% arriba. Además, hay algunos bancos de inversión, algunas gestoras que han elevado sus recomendaciones. La última positiva, la de UBS. Miramos ahora a Estados Unidos. Bueno, ayer día de fiesta. El Dow Jones subió un 1,6%, el S&P 500 un 1,8% y el Nasdaq también revivió un 2,5% arriba. Varias referencias. Vamos a empezar por resultados empresariales. Unos cuantos y convencen. Así es, los grandes bancos fueron los grandes protagonistas de la sesión y no decepcionaron, porque aunque la rebaja de tipos penaliza la evolución de sus márgenes de intereses, la bonanza del mercado y la recuperación de las comisiones por banca de inversión impulsaban los ingresos y beneficios de los titanes del sector financiero. En el caso de JP Morgan, obtenía el mayor resultado de su historia en el cuarto trimestre, al ganar 14.000 millones de dólares. Es un 50% más y además los ingresos crecían un 21%. En la sesión subía JP Morgan 2 puntos porcentuales. Wells Fargo, por su parte, rebotaba un 6,6% al elevar el beneficio neto un 47%. El beneficio por acción, $1,43. Lo que se esperaba, 86 centavos. También veíamos avance del 6% para Goldman Sachs. Duplica con creces ganancias en el cuarto trimestre gracias a las comisiones por intermediación. Y además logra su mayor beneficio desde el tercer trimestre del año 2021. Nos quedan 2 nombres propios del sector financiero. BlackRock, que registra un beneficio de 6.600 millones de dólares, aumento del 16% respecto al año anterior. Y terminamos con Citigroup, que registraba en el cuarto trimestre del 24 un beneficio neto de 2.900 millones de dólares y superaba expectativas. Y a la espera de las cuentas en el día de hoy de Bank of America y Morgan Stanley, ante ese buen escenario que dejan los bancos, José Basagoiti de Trading Pro recordaba que hay que diferenciar mucho entre los grandes bancos y la banca regional. Buenos resultados, sobre todo con esa parte más de inversión, también con comisiones. Y mucha gente puede pensar, pero hace poco no estaban sufriendo mucho, veíamos quiebras. Bueno, aquí es que tenemos que distinguir entre los que se han confesado hoy, que son los grandes bancos, Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock, Wells Fargo, evidentemente estos son los gigantes. Lo que sufrió en Estados Unidos fue la banca regional, que ahí sí que pesa mucho la parte del balance, la tenencia de bonos, las pérdidas no realizadas. Ojo, este problema sigue existiendo y además si no caen los tipos. Aquí sí que vamos a ver de nuevo problemas, pero distinguir mucho los que han sido ganadores claros, la gran banca, los que están sufriendo mucho. Bueno, ya empezamos con los resultados empresariales y preparados para una temporada que se va a presentar bastante dura, al menos para nosotros, analizando, contando y resaltando lo más importante. Ayer dato de inflación y fue el motor del mercado. Así es, IPC, que repuntaba levemente en tasa general hasta el 2,9% desde el 2,7% anterior, mientras que la subyacente sorprende con una caída de 0,1, el 3,2%, bajada moderada, pero según los expertos no se puede cantar victoria con ese dato subyacente. Alexis Ortega. El dato cabría decir que es esperanzador, pero desde luego yo creo que para nada significa que se haya mejorado mucho y de una manera sustancial en la subyacente. Hay que recordar que la subyacente se ha quedado en este 3,3%, después de que tuvimos prácticamente 3 meses muy buenos. A partir de ahí hemos tenido 8 meses en donde ha crecido muy por encima del 0,3, incluso en algún momento casi el 0,4, y ahora hemos tenido una que, bueno, por los pelos no ha sido 0,3. Hay que tener en cuenta que la media de los meses de diciembre es alrededor del 0,14, con lo cual estamos todavía en unos niveles muy altos de inflación. Yo no sé por qué hablamos de desinflación. Bueno, y para hoy ya lo has avanzado. Tenemos 2 grandes bancos que van a presentar resultados. ¿Alguna otra cosita más? Pues tenemos a Scott Bessent, elegido por Trump para ser secretario del Tesoro, que va a sentarse en el Comité de Finanzas del Senado. Dato de ventas minoristas y paro semanal, y pendientes de Apple, porque las ventas de teléfonos en China se han desplomado un 25%. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 14,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,231 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante 2 opciones.
vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Nuestros beneficios son los de nuestros accionistas. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés. El martes 21 de enero, Intereconomía se traslada a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, el epicentro desde donde se toman las grandes decisiones que definirán el futuro de Europa. Desde las 8 de la mañana analizaremos junto a eurodiputados de los principales partidos políticos los grandes desafíos de la economía europea, el comercio internacional, el porvenir de la industria y las claves del informe Draghi. Sintoniza Capital Intereconomía y acompáñanos en este programa especial desde el corazón de la política y la economía europea, el próximo martes desde las 8 de la mañana. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El Tesoro espera colocar hoy hasta 6.000 millones de euros en bonos y obligaciones. Última subasta del mes de enero para el organismo, en el que se ofrecerán a los inversores bonos a 5 años, unas obligaciones con una vida residual de 12 años y 6 meses y otras obligaciones con una vida residual de 25 años y 9 meses, cuyo vencimiento es en 2050. Exceltur presenta su informe de valoración del año 2024 y de perspectivas del turismo para 2025. Después de que ayer conociéramos que en España recibió el año pasado 94 millones de turistas extranjeros que gastaron en torno a los 126.000 millones de euros, cifras que suponen crecimientos del 10 y del 16% respecto a las de 2023, según las cifras que facilitaba el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Nos obsesiona la calidad de los resultados finales. Y por tanto, también le digo, nosotros la competencia respecto a otros países no, estamos centrados en nuestro proyecto. Para nosotros queremos ganar la Champions League de la calidad de la experiencia. Más cosas, los alquileres que se revisen ahora podrán subir hasta un 2,28% según el nuevo índice de referencia publicado ayer miércoles. Que se aplica a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda el 25 de mayo de 2023. El indicador publicado mensualmente por el INE solo restringe las subidas de precios a las viviendas habituales. Más cosas, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo acuerdan que la reducción de la jornada para el próximo lunes pase al próximo lunes el trámite previsto por el Consejo de Ministros. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos abordará el 27 de enero el acuerdo de diálogo social para la reducción de jornada laboral de 40 a 37 horas y media semanales. La mesa del Congreso decide esta mañana si admite la propuesta de Junts para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no ve justificada la moción de confianza contra Sánchez, lo que podría poner en riesgo el apoyo de Junts a los presupuestos de este año. Ustedes saben que la cuestión de confianza es una prerrogativa que le corresponde al presidente del Gobierno y además está perfectamente determinado en la Constitución española, concretamente en el artículo 112. Los grupos parlamentarios tienen otros instrumentos y otras herramientas. Y desde el punto de vista, si me permiten, de fondo, a la cuestión de confianza, yo la primera pregunta que les trasladaría es ¿por qué? Mire, yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple con los compromisos que he establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias. Y en el exterior, el gobierno de Israel vota este jueves y da luz verde al acuerdo de alto el fuego en Gaza. Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo de alto el fuego en Gaza tras 15 meses de guerra. La tregua entrará en vigor el domingo, se dividirá en tres fases y prevé que el grupo islamista entregue a rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso de despedida celebraba este alto el fuego en Gaza y reivindicaba su papel en el acuerdo. El acuerdo está estructurado en tres fases. La primera fase durará 6 semanas. Incluye un alto el fuego total y completo, la retirada de las fuerzas israelíes de todas las zonas pobladas de Gaza y la liberación de varios rehenes retenidos por Hamás, entre ellos mujeres, ancianos y heridos. Me enorgullece decir que los estadounidenses también participarán en la liberación de rehenes de la primera fase. Cepsa se transforma en Mueve.
Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve. Indra ha sido la clave en la ampliación del centro de torres remotas de Bodø, Noruega, gestionado por Avinor, que actualmente controla 11 aeropuertos regionales y se expandirá a 15 en marzo de 2025, incluyendo el nuevo aeropuerto de Bodø. Gracias al sistema Innova de Indra, que integra control de tráfico aéreo, tiras de vuelo electrónicas e información meteorológica, cada operador podrá gestionar hasta 3 aeropuertos desde una posición de trabajo. Además, Indra suministra el sistema Garex para comunicaciones fiables. Este avance, desarrollado junto con Avinor y validado en 2019, está transformando la gestión del tráfico aéreo, ofreciendo horarios flexibles y reduciendo costos en aeropuertos de bajo tráfico. La solución, desarrollada en colaboración con Kongsberg Defence and Aerospace y ACAMS, también se aplica en proyectos innovadores en Budapest y en Vancouver. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Bueno, mercados financieros que ayer volaron, ¿no? Verde que te quiero verde y con subidas y con ganas. No sé si fue más por la inflación en Estados Unidos o más por los resultados allí en aquel país. Bueno, yo creo que en un primer momento es un mix de ambas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente creo que fueron por las expectativas de inflación, ¿no? O sea, buenos resultados de inflación en Estados Unidos, no ya la general que, pues se mantuvo, pero sí la subyacente que se recortó respecto a lo que se estimaba, ¿no? Vuelven las expectativas de 2 bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal, reflejo en el 10 años americano, que ya está por debajo del 4,80, ¿no? Que alcanzó ese máximo, ahora está en torno al 4,65, dólar fuerte y bolsa subiendo. Básicamente yo creo que fue esa la reacción. Luego, como dices, sí, buenas cifras de los bancos, ¿no? Ahora han comenzado los resultados empresariales en la otro lado del Atlántico, y buenos resultados de los bancos, tanto sobre todo la reacción en Goldman y en Citi, que fue muy muy positiva, ¿no? Para hoy se esperan las cuentas de Morgan Stanley, de Bank of America, de United Health, de US Bancorp. ¿Esperas buenos resultados? ¿Qué miras exactamente? ¿Qué es lo importante? Bueno, en estos resultados del cuarto trimestre para el Standard & Poor's para Estados Unidos, pues espera un incremento de más allá del 10%, en torno casi al 12% de los beneficios, un cuarto trimestre que será muy muy positivo en resultados, pero hay que mirar, como dices, más allá, ¿no? Hay que mirar los objetivos y las previsiones que tienen para este nuevo entorno. En cuestión de bancos, pues habría que mirarlo en el margen de intereses, que aún es positivo en este cuarto trimestre que están publicando, pero como es la evolución tanto de los créditos como de los depósitos, ¿no? Esos productos sustitutivos del ingreso por margen de intereses que tengan los bancos. Pero pues se esperan buenos resultados también en el sector financiero en el día de hoy. Me interesa, Apple ha anunciado una caída del 25% de sus ventas en China. ¿Esto en bolsa qué efecto puede tener? ¿Cuál es tu lectura?
Bueno, Apple yo creo que sigue resistiendo en bolsa, así que aunque caigan las ventas en China, no es un modelo de negocio en el que el consumidor le tiene, por así decirlo, atado a los distintos productos. Como segunda derivada puede tener el reflejo también no solamente la caída de Apple, sino también en aquellos tenedores de Berkshire Hathaway, que es una de las principales posiciones, y bueno, nos da idea de cómo se anticipa también, ¿no?, Warren Buffett, que ya redujo esa posición en Apple en mercado, pero reacción negativa que esperamos en el día de hoy, pero seguimos confiando en la compañía. Oye, me interesa también el sector lujo, que sé que lo sigues muy de cerca, porque el gigante de lujo Richemont ha elevado sus ingresos un 10% en su tercer trimestre fiscal. Esto es una muy buena noticia, ¿no? Uh-huh. Sí, es un sector que pues ha estado muy deprimido con también esas noticias, ¿no?, que nos vienen, pues un sector muy influenciado por la economía china, esas noticias de China que no repunta en su economía, en su demanda interna, y buenas noticias. Creemos que este es un sector para estar en esos sectores deprimidos que han estado muy castigados en el 2024. Debemos tenerlos en el punto de mira. Nosotros en el sector lujo, en la que tenemos recomendada en el fondo de Alaja Inversiones es Louis Vuitton, por su diversificación y su buen modelo de negocio, tanto geográfico como de negocio, y en menos hard luxury, Moncler también en el sector lujo, ¿no? Veremos a ver si este año sí por fin es el año del lujo, ¿no? Bueno, lo veremos. Oye, me interesa dentro de la renta variable española dos cositas. Uno, las inmobiliarias, tanto Colonial como Perlin, están esquivando y de lejos todo el ruido ruido político en torno a la vivienda. Uh-huh. Sí, mira, estas dos compañías también las tenemos recomendadas en el fondo de Alaja. En cuanto a ambas, distinto, ¿no? Sí que están esquivándolo porque, tampoco se concretan esas medidas, ¿no? Y han estado bastante castigados el año pasado, ¿no? Creemos que el sector inmobiliario, en un entorno de bajadas de tipos, como es el entorno europeo, del Banco Central Europeo, sí que lo hará bien como un buen proxy y un sustitutivo, ¿no?, de esas rentabilidades de tipos de interés. Y en cuanto a Merlin, es una historia distinta que nos encanta la compañía con esa diversificación de su negocio inmobiliario en los data centers. Es está en un proceso de crecimiento de este sector, tiene fortaleza operativa la compañía, calidad de activos, diversificación, un dividendo en torno al 4%, y es una de las apuestas que más nos pesan dentro del sector inmobiliario. Muy bien. Oye, ya la última, Cellnex, también protagonista de la bolsa durante toda esta semana por ese anuncio de recompra de acciones y por ese subidón en bolsa. Aquí dos cosas. ¿No estás notando que cada vez más entre la remuneración al accionista se está primando no solo el dividendo, sino la recompra de acciones, que es una herramienta cada vez más utilizada? Uh-huh. Uh-huh. Sí, es un plus, entre comillas, ¿no? Y no solamente se mira el dividendo, sino también la recompra de acciones como copunto general, ¿no?, para la remuneración de accionistas. Da un soporte, esa remuneración de accionista, lo que nos da también es un soporte en mercado de que esa acción no va a caer durante ese periodo de esa recompra, ¿no? En concreto con Cellnex, esa recompra de acciones, que es en torno, no llega al 4% de la capitalización a los precios actuales, te daría un soporte a la acción en torno a los 4 meses, según han calculado distintos analistas, con lo cual, ese soporte en Cellnex le vamos a tener con esta recompra de acciones, pero no es un valor en el que estaríamos actualmente, dado el nivel de deuda que tiene también, ¿no? Claro, justo iba a ir por ahí. El nulo en dividendo. De que más allá de la recompra de acciones, tú no tendrías Cellnex por la deuda, ¿no?
Sí, exactamente. Es una historia, pues actualmente dentro de las telecomunicaciones podemos estar en otras acciones como puede ser de Telecom, que nos tiene una remuneración al accionista en torno al 4% y nos gusta más, ¿no? Muy bien, pues diversificación también y gestión. Estupendo. Araceli de Frutos, un placer. Gracias. Cuídate. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Feliz jueves. Ya está aquí Blancolor en el Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Intereconomía te lleva a Fitur 2025. Del 22 al 24 de enero, Intereconomía estará presente en la Feria Internacional de Turismo en IFEMA Madrid, el evento que reúne a los grandes protagonistas del sector turístico. Este año, con Brasil como país socio, descubriremos tendencias, destinos únicos y todo lo que mueve al turismo tanto a nivel nacional como internacional. Programación especial de Intereconomía del 22 al 24 de enero en directo desde Fitur. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos a ir con los periódicos a ver cómo reflejan la actualidad de este día, de este jueves ya 16 de enero. Empiezo con El Economista. Montero deja a Andalucía como la autonomía peor financiada. La líder del PSOE andaluz tendrá que aplicar el principio de ordinalidad pactado con Cataluña. Destaca también el Gobierno cerrará las nucleares pese al riesgo de sufrir apagones. Ojo, porque mañana en Capital Intereconomía tendremos en desayunos a las 11 de la mañana a la plataforma Sí Almaraz. Importante, el ahorro en IRPF por bajar el alquiler superará en 300 euros los menores ingresos. Las ventas mundiales de eléctricos copan el 20% y en España solo el 5%. Y destaca también que Brookfield pone a la venta las residencias de Livensa. El fondo fija la transacción en 1.300 millones que gestionarán Morgan Stanley y otra entidad, otro banco de inversión. Vamos ahora con expansión. Hotel Bells saldrá a bolsa el 12 de febrero con payout del 20%. Protagoniza el primer gran salto al parqué del año en Europa. La empresa se valora en 5.000 millones y la colocación se realizará a través de una oferta pública de suscripción de acciones y una oferta pública de venta de acciones. Cuenta también que Volkswagen comienza a construir la gigafactoría de Sagunto. Funcionarios, 815 millones de salario extra por el IPC de 2024. Y también cuenta que Díaz ofrece subir el salario mínimo interprofesional en 50 euros. Y vamos ahora con el diario 5 días. Competencia limita el efecto de las fusiones bancarias en el pago de los depósitos. Estima que la concentración en el sector solo explica en parte la escasa remuneración del ahorro. El sueldo de 3 millones de empleados públicos se incrementará otro 0,5%. El negocio de Blackstone y KKR amenazado por la nueva empresa de la vivienda. El gobierno plantea traspasar 40.000 casas y suelos que estas firmas gestionan para Sareb. Y también destaca que Zegona mejora la rentabilidad de Vodafone pese a la caída de ingresos. En la contraportada del diario Expansión, los incendios apagan la recuperación de Hollywood. Tras las huelgas y la pandemia, los estudios esperaban un cambio de ciclo en 2025. Las producciones en el sur de California han bajado en 5 años, en algunos casos hasta un 50%. El sector genera cada año cerca de 45.000 millones de dólares en ingresos para California y hay preocupación sobre si Hollywood está perdiendo su atractivo como lugar para rodar películas. Vamos con prensa nacional e internacional. Elena Fraile, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos en la prensa nacional
por el diario El Mundo habla de ese acuerdo de alto el fuego. Dice El Mundo que Israel firma con Hamás la tregua que reclamaba Donald Trump. Dice que acepta iniciar la retirada de Gaza y liberar a cientos de presos palestinos a cambio del regreso de rehenes. El otro asunto del que habla el diario El Mundo en su portada es de que Junts dice que advierte al PSOE de que no negociará más en Suiza si no acepta sus condiciones. Los socialistas intentan otro pacto in extremis ante la decisión hoy de la cuestión de confianza. Y el otro asunto también tiene que ver en este caso con competencia. Dice que descarta prohibir la fusión del BBVA con el Sabadell. En la portada del diario ABC también se habla de Donald Trump. Dice que se apunta a su primer triunfo con la tregua de Gaza, logra que Hamás de Israel acuerden un alto el fuego y la liberación escalonada de los rehenes en poder del grupo terrorista a cambio de 1.000 presos palestinos. Y también en portada habla de Puigdemont, dice que amenaza con cerrar al gobierno la vía suiza y avisa de que ahora Junts irá por libre. En la portada del diario El País, también titular destacado para ese acuerdo para la tregua en Gaza, habla de que el cese de hostilidades empieza el domingo, donde 33 rehenes dice que serán liberados, mientras Israel iniciará la retirada de tropas y sacará de la cárcel a 1.000 palestinos. Netanyahu aún ve flecos por cerrar y su gobierno vota hoy precisamente ese compromiso. El otro asunto habla del PSOE, dice que intenta contrarreloj evitar una ruptura total con Junts, y también se habla de ese espionaje a 69 diputados de Podemos. Dice, pero tú estás loco. Es la declaración del comisario jubilado Germán Rodríguez Castiñeira a la Audiencia Nacional, a la que ha podido acceder el diario El País. El otro asunto, en este caso, el diario La Razón habla sobre el asunto. Dice que habla del alto el fuego en Gaza. Y en otro de los titulares se destaca como la trama del fuel usaba un ciudadano chino para lavar el dinero. La Guardia Civil investiga los lazos del socio de Aldama con sociedades portuguesas para blanquear, mientras las sociedades del país vecino cobraban, dice, las operaciones una comisión del 15%. Y en otro de los titulares de este diario habla de Ayuso, que señala que la ley Begoña es un acto de corrupción para silenciar, dice, a los jueces. En la prensa internacional comenzamos en la Alemania, donde también se destaca en este caso cómo Hamás y Israel acuerdan un alto el fuego sobre Gaza, aunque en su principal titular destaca ese discurso de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Se despide de los estadounidenses con una terrible advertencia sobre el entorno, dicen, de Donald Trump. Dice Joe Biden que se está desarrollando una oligarquía en Estados Unidos. En Francia, Le Monde habla también de ese alto el fuego sobre Gaza. Se habla de que hay alivio, esperanza, amargura, también ira y ansiedad. En Reino Unido también se habla del alto el fuego acordado entre Israel y Hamás. Dice que trae esa alegría a ambas partes, aunque Hamás dice que liberará rehenes a cambio de cientos de prisioneros después de que Qatar y Estados Unidos negociasen un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza. Mientras dice que Netanyahu cede ante la presión de Donald Trump. Y en Estados Unidos también habla de este alto el fuego. En Gaza dice que hospitales también israelíes se preparan para recibir a más rehenes que pasaron más de un año en cautiverio. En portada también se hacen una pregunta que tiene que ver con el sector inmobiliario. Se preguntan hacia dónde camina ahora el mercado inmobiliario de lujo en Los Ángeles después de esas pérdidas millonarias de compradores que se apresuran a encontrar una casa. Se preguntan ahora cómo y cuándo se reconstruirá. Y en The Washington Post se habla de que Biden advierte sobre el surgimiento de una nueva oligarquía estadounidense en su discurso de despedida. Un día, una nación, el retorno de un presidente. Este 20 de enero no te pierdas la investidura de Donald Trump. Acompáñanos en un programa especial donde analizaremos su impacto y legado. A partir de las 7 de la tarde en Visión Global, con Marta Isern. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. You're fired. Donald Trump, el hombre que redefinirá la política global. We will drill, baby, drill. We're gonna... Comienza una nueva era en Estados Unidos. ¿Te lo vas a perder? En Radio Intereconomía, La Puntilla.
Esta semana hemos hablado mucho de vivienda. Lo último o lo penúltimo, que el Gobierno ha contratado a una empresa privada para rastrear cada mes todos los pisos turísticos de las webs de Airbnb y Booking. Sí, el Ministerio de Industria está ultimando la adjudicación para intensificar la monitorización de la oferta de los grandes portales de alquiler que hasta ahora hace cada 6 meses el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y antes de poner en marcha el registro único del Ministerio de Vivienda. Hablamos del alquiler turístico y hablamos de oportunidades de inversión y lo hacemos con Amadeo Navarro. Amadeo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Cuánto tiempo sin verte? Pues sí, la verdad. Que es CEO y fundador de Homely One. Oye, ¿qué te parece los zarpazos que le ha dado esta semana el presidente del Gobierno a todo lo que es alquiler turístico y en concreto a Airbnb? Bueno, pues la verdad que me parece algo que ya sabíamos todos, ¿no? Una caza de brujas hacia todos los pisos turísticos que existen, sobre todo en ciudades ya muy consolidadas como Madrid, que bueno, que tenemos que reconocer que ahora mismo el 80% de la oferta que hay es ilegal, ¿no? Entonces, pues es una medida que antes o después tenía que llegar. Lo que nosotros vemos es que esto al final beneficia a hoteles, ¿no? Beneficia a los grandes complejos de apartamentos turísticos que tienen en regla todas sus licencias. ¿Y cómo le afecta a una empresa como la vuestra, donde una de las patas de crecimiento, uno de los negocios, es la compra de edificios para luego ponerlos en alquiler turístico? ¿Cómo se afecta esto? Bueno, realmente esas medidas van a ir sobre todo contra el pequeño propietario. Es decir, el que más afectado se va a ver es el ahorrador que se había comprado una vivienda y había decidido destinarla a alquiler turístico para rentabilizar su patrimonio. Eso se hace pues mediante una licencia de VUT, es decir, es un activo residencial que se explota como turístico. Esos son los que pues, quieren poner medidas como el aumento del IVA del 0% que está ahora mismo al 21%, ¿no? Para básicamente que dejen de alquilarlo como turístico. A los que somos grandes operadores no nos va a afectar, puesto que nosotros ya tenemos un negocio, una actividad económica sujeta a IVA, y al tener complejos completos sí tenemos licencia, sobre todo porque la mayoría de los activos son terciarios. Es decir, sería un equiparable a un hotel. Entonces lo que va a ocurrir es que a medida que vaya reduciéndose la oferta, pues tendremos que ir subiendo los precios. Vosotros tenéis un vehículo de inversión donde captáis patrimonio para comprar edificios y ponerlos en alquiler turístico. ¿En qué momento estáis? Bueno, pues ahora mismo estamos en un muy buen momento. Diciembre del año pasado cerramos el vehículo número 2, la verdad con mucho éxito y grandes socios dentro del vehículo, y ya estamos pensando en el vehículo número 3, con propiedades analizándose en Málaga y en Sevilla de momento, y creemos que pues para verano puede estar listo ya un tercer vehículo. Hablamos siempre de edificios completos. ¿Ticket mínimo? Ticket mínimo van a ser 50.000 euros, igual que los anteriores vehículos. ¿Hay un máximo de inversión? No hay máximo de inversión. Tenemos socios que han invertido pues desde 50 hasta 500.000 euros, sobre todo viendo la rentabilidad que se espera en estos vehículos. ¿Dónde te encuentro? Pues vamos a estar en la calle Recoletos número 10 en Madrid, en nuestra web, en www.homelyone.com, y en Instagram, en @homelyone_. Muy bien, pues Amadeo Navarro, gracias, un placer. Y ya por el jueves, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana, damos paso al Gabinete de Información